Welcome back to Sunday Night Church. Bienvenidos de regreso esta tarde. ¿Alguien necesita que le prestemos una Biblia? Pueden levantar la mano que los diáconos le prestarán una Biblia. I love Sunday Night Church. A mí me encanta venir a los servicios en la noche. It's that time of the week where you come to church and you can let your hair down. Es ese momento de la semana que tú puedes venir a la iglesia y sencillamente dejar que tu pelo suelto. It's just us. Sencillamente somos nosotros. And it's usually the ones who really, really love the Lord. Usualmente son aquellos que realmente aman al Señor. I have enjoyed your building so very much. I love the church buildings. He disfrutado mucho el edificio, las instalaciones. Yo disfruto las instalaciones de las iglesias. God has blessed you in a great way. El Señor les ha bendecido de gran manera. Johnny Daniels told me today that the conference next year will probably be in St. Kitts. Me dijo St. Vincent. Okay. Me dijo el pastor Daniels que la conferencia probablemente el próximo año será en la isla de San Vicente. And the reason I could not remember where it was because I thought I heard St. Torments. La razón por la cual yo no recordaba dónde era, es que yo pensé que había escuchado Santa Tormenta. Because he said we were going to be in a tent with no air conditioning. Porque me dijo que íbamos a estar en una tienda sin aire acondicionado. But I'm so thankful for your church and the people of the church. Estoy tan contento de estar aquí con la iglesia, con la gente de la iglesia. I really felt like the Lord met with us in a special way. Realmente he pensado que el Señor se ha reunido con nosotros de una manera muy especial. On this morning. Esta mañana. And I want to take us tonight to John chapter 15. Y yo quisiera que vayamos a Juan capítulo 15. The recovery program that we're talking about with us being here this weekend. El programa de recuperación de adicciones. Agua, que está ahí. Right here. Está ahí. Gracias. Perdonen. The recovery program is unlike most recovery programs in the States. Este programa de recuperación de adicciones es muy diferente a la mayoría de los programas en los Estados Unidos. Because most recovery programs try to give people steps to take. Porque la mayoría de esos programas de recuperación de adicciones tratan de enseñarle a las personas pasos que ellos tienen que dar. One of the biggest programs is called AA, and it's Alcoholic Anonymous, and it's a secular program. Uno de los programas más extensos son los de AA, Alcohólicos Anónimos. And the founder of the program, when he first started the program 35 years ago, he used biblical principles. Y el fundador de ese programa, que lo comenzó hace más de 35 años atrás, él utilizó cuando lo fundó principios bíblicos. He did not have 12 steps, he had 4 steps. Él no tenía 12 pasos, él tenía 4 pasos. And one of those was, come to the Lord Jesus Christ. Y uno de esos pasos era, ven al Señor Jesucristo. Number 2, it talked about being a part of a local church. El número 2 era, tienes que ser parte de una iglesia local. Number 3, it talked about weekly prayer meetings. Y número 3 era sobre reuniones de oración semanales. And all of those steps that they had was focused on Jesus Christ and His Word. Y los pasos que ellos tenían eran enfocados en el Señor Jesucristo y su obra. They went from 4 steps to 6 steps. Entonces ellos pasaron de 4 pasos a 6 pasos. They went from 6 steps to 12 steps. Y después de 6 a 12 pasos. And then they became politically correct. Y entonces se convirtieron en una organización políticamente correcta. One of the steps today says you must believe in the God as you know Him to be. Uno de los pasos es que necesitas conocer al Dios como tú entiendas que Él es. It calls God a higher power. Y le llaman al Señor un poder mayor.
It can be a doorknob. It can be an ashtray. It can be whatever you want it to be. Okay, ellos le dicen que, bueno, si tú lo entiendes que el manubrio de la puerta es tu Dios, pues lo que sea. But we know the answer is Jesus Christ. Pero nosotros sabemos que la respuesta está en Cristo Jesús. Ye shall know the truth, Jesus, and the truth, Jesus, shall make you free. Y conoceréis la verdad, Jesús, y la verdad, Jesús, te hará libre. In John 8, it goes on to say, to whom he makes free is free indeed. Y también dice que a quien él libertare será libre verdaderamente. Now, on the screen behind me, you see something about the hidden life in Jesus Christ. Entonces, en la pantalla ustedes ven algo sobre la vida que está escondida en Cristo. I'm going to ask Pastor to turn to John 15 and read verses 1 through 12. And if you're English, you have an English Bible, I want you to read along with him in English as he reads in Spanish. Vamos a leer entonces de los versículos 1 al 12. Y si usted tiene una Biblia en inglés, pues usted puede leer paralelamente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesus used the vine to teach some great spiritual truths here. El Señor utilizó la vid para enseñar grandes verdades espirituales. The vine, like you see on the picture, was used to be a picture, an analogy of our relationship with Him. La vid, como nosotros vemos en la pantalla, es una analogía de nuestra relación con Él. And it's a rich spiritual truth of that our life is not about a bunch of rules and regulations. It's about a relationship with Jesus Christ. Es una verdad vital que nuestra vida no es sobre reglas, sino es sobre una relación con el Señor Jesucristo. So we're going to pray and then we're going to talk to you about the analogy of abide in me. Vamos a orar y después vamos a hablar de esta analogía de permanecer en mí. Padre, tenemos tu palabra delante de nosotros, la hemos leído. Necesitamos que tu Santo Espíritu ahora utilice al predicador para que pueda resaltar las verdades que tú quieres para nosotros esta noche, para que ellas penetren en nuestra mente, corazón, afecten nuestra voluntad y nuestros afectos también. Esto te lo pido para que Cristo sea exaltado esta noche y en nuestras vidas. Amén. Trying to make this flipper work, guys. Can you help me back there? Ya está puesto, que pongan el cosa, es que no está puesto ya está puesto el cosa. We're waiting on the presentation. We'll wait as well. We'll keep going. Okay, ready? No está puesto, hermano.
Es que esa es la pantalla. Ahora sí. Now we went too far. Let's see. Yeah, up. There we go. There we go. I think we're ready here. Ok, creo que estamos listos. Jesus uses this vine as this analogy. Ok, el Señor utiliza esta viña como una analogía. And so there's some parts in the story of this vine that we need to understand. Hay partes de la historia de esta viña, de esta vid, que necesitamos entender. And it's like a play, and there are different players in the play. Es como un juego y los diferentes jugadores ahí en el juego. There are different characters in the play. Hay diferentes caracteres en el juego, In John chapter 15, personajes. in John chapter 15, he tells us, I am the true vine. En el capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera. So he tells us that Jesus is in this story and he is the vine. Entonces nos dice que el Señor Jesús está en la historia, que Él es la vid. Then it talks about in the same verse that the Father is the husbandman. So we have the God the Father as the vine dresser, or the one that cares for the vine. Entonces tenemos al Padre como el labrador y por lo tanto es aquel que cuida de la vid y de la viña. Then we also have the Holy Spirit in this passage. También tenemos al Espíritu Santo aquí. We find him at the end of chapter 15. We find him at the beginning of chapter 16 and even into chapter 17. Lo encontramos al final del capítulo 15, al principio del 16 y aún en el 17. He is the energizer of the Christian life. Él es el energizador de la vida cristiana. He's the one that allows me to animate for Christ to come through me and live through me. Él es el que permite que Cristo viva en mí y a través de mí. He enables everything about me to be used for God's glory. Él hace que todo lo que está en mí viva para la gloria de Dios. Now, the branch in this story is you and me. Ahora, los pámpanos en esta historia somos tú y yo. It's talking about Christians, Está hablando sobre los people cristianos, that know the Lord. aquellos que conocen al Señor. Then he talks about fruit, Entonces se habla del fruto. and that's emphasis on the fruit is one word, love. Y el énfasis sobre el fruto es el amor. Then the whole concept of abiding in him is all through the passage. Entonces el concepto de permanecer en Él está en todo el pasaje. And we could summarize that by saying depending on Y him. podemos resumir esto en depender de Él. Now there are three things that we're going to look at in this passage. Tres and they're on the cosas screen que there. vamos a ver en el pasaje que están ahí en pantalla. We're going to focus on the abiding. Vamos a enfocarnos en el permanecer. And then the second thing we're going to do in the passage of scripture here is not only we're going to focus on it, but we're also going to look at the faith of the abiding Entonces vamos a ver la fe de permanecer and then the fruit of the y abiding. el fruto de permanecer. So let's go back to the first one, the focus of the abiding. Entonces vamos a ver en primer lugar el foco de permanecer. It's the relationship with the triune God, the Es- three-part God. Es la relación con el Dios Trino. We have God the Father, Tenemos Dios el Padre, God the Son, Dios el Hijo and God the Holy Spirit y Dios el Espíritu Santo in this passage of scripture. en este pasaje. And Jesus is the true vine. Y el Señor es la vid verdadera, el He Señor is the Jesús. source of life. Él es la fuente de vida. The Father is the vine dresser. El Padre es el labrador. He cultivates life. Él cultiva la vida. We read verse number 2. The Bible says, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, el 2, lo quitará. And some people read that verse and they make a wrong conclusion. Algunas personas leen ese versículo y sacan una conclusión errada. And they say that person represents somebody that's not saved. Y dicen que esa persona, que ese versículo se refiere a una persona no salva. But in order to do that, you must run right over two very important words, every branch in me.
Pero si tú haces eso, entonces sencillamente tienes que ignorar dos palabritas muy importantes, en mí. So this is not talking about people that are not saved. Por lo tanto, no está hablando de personas que no son salvas, It's talking about Christians. está hablando de cristianos. Some people think this passage is talking about the judgment seat of Christ. Algunos piensan que este pasaje habla del juicio de Cristo. In 1 Corinthians, it talks about taking away the wood, hay, and stubble. Y dice que en el versículo más adelante hablan de sacar lo que es la hojarasca y el lieno y las hojas. In that verse, it talks about those things being burned up. Y habla en ese versículo de que esas cosas van a ser quemadas. But I don't think that's what it's talking about either. Pero yo no creo que de eso se habla tampoco. When you look at the Bible and you study other places that this word taketh away is, Pero cuando tú ves este pasaje y ves esto que habla de quitará, it has another meaning besides just removing it from where it was. tiene otro significado que significa más que quitar algo de donde estaba, It means to lift it up. significa levantarlo. I've been to Napa, California several times. He estado en California varias veces And in Napa, California, there are lots and lots of vineyards there. Funciona este. Lots and lots of vineyards there. Ok, y allá hay muchas viñas. And when you look at those vineyards, they're well kept. Y muchas de estas viñas están bien cuidadas. In fact, I want to try to show you a picture of a vineyard that's not well kept. De hecho, les voy a enseñar una There it foto is. That's a de una vineyard viña que no that's, está bien cuidada. that's a vineyard in Israel. Este es una viña en Israel. And I was reading the story of these men that bought the vineyard and it had not produced any grapes in years and years. Y esta es una viña que no había producido ninguna uva en muchos años, Because it was not being cared for. porque no estaba siendo cuidada. After it was cared for, this is what it looked like. Pero después que comenzó a ser cuidada, esto es cómo se ve. Now they did two things to clean up that vineyard. Ellos hicieron dos cosas para limpiar esa viña. The first thing was they took the new leaf, the new shoots that had grown up, Lo primero que hicieron fue que tomaron los nuevos brotes, retoños. when a new branch comes on the vine, it first desires to go to the ground. Y cuando comienza el retoño, lo primero que hace es que se inclina hacia el piso. And if it goes to the ground and stays on the ground, it will not bear fruit Y se inclina al piso y se queda en el piso, no va a dar fruto because dust gets on it por causa del polvo and dirt gets on it. y es sucio And it gets an excess of water on the y ground. recibe exceso de agua And it becomes infected and it will not produce y fruit. se infecta y no produce fruto. So when the Bible says he taketh it away, it means he lifts it up off of the ground. Y cuando dice la Biblia que lo quitará, significa que lo levanta del piso. Oh, aren't you glad? Aren't you glad that when you and I fall into sin and you and I do things we ought not do, that he doesn't just write us off? ¿Y ustedes no están contentos de que cuando nosotros pecamos el Señor sencillamente no nos descarta? Aren't you glad that he doesn't just do away with us? Él sencillamente no nos descarta, ¿no es eso maravilloso? No, he reaches down and lifts us No, up. Él nos alcanza y nos levanta. That happens when 1 John 1:9 we confess our sins. En 1 Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, That means to agree with God about. y lo que significa que son asuntos Oh, que and necesitamos estar de the acuerdo con moment Dios. we agree with God about what we're doing wrong, he reaches down and lifts us up. Y cuando nosotros estamos haciendo algo que no está bien, nosotros He cleanses us. He cleans us nos off levanta y nos limpia so we can bear fruit. para que podamos tener fruto. And boy, I tell you, that's what happens in an addiction program. Y eso es lo que sucede en un programa de recuperación de The folks that adicciones. come in, they don't have an alcohol addiction.
Y muchas de estas personas cuando vienen no solamente no tienen una adicción de alcohol, And the truth is, they don't just have one addiction. y la verdad es que no solamente tienen una They have adicción, many kinds of addictions. ellos llegan con muchos tipos de adicciones. But oh, when we start teaching them to focus on abiding in Christ, Pero cuando nosotros le enseñamos que tienen que enfocarse en permanecer en Cristo, one, God takes care of those things. uno, por uno, el Señor trata con cada una de esas cosas. We just keep preaching the word because if you read those verses, God uses the word to clean us up. Pero si usted leyó bien esos versículos, el Señor utiliza la palabra para limpiarnos. That same word, taketh away, is found in Matthew 14 about lifting the 12 baskets that were left over from the fishes and the loaves of bread. Esa es la misma palabra que se utiliza en aquel pasaje donde las 12 canastas fueron levantadas en aquel pasaje sobre Yeah. los panes y los peces. They lifted up those baskets. Ellos levantaron esas cestas, esos canastos. Same word that was used. Es la misma palabra. Also in the Bible, when it talks about Simon bearing the cross, he bare the cross, he lifted up the cross. Same word. Ustedes recuerdan también el pasaje donde Simeón que cargó la cruz. Esa es la misma palabra, el de llevar esa carga, el cargar la cruz. Oh, we're so quick as humans to say, yeah, be done with them, get rid of them. Y tan rápidamente nosotros como creyentes juzgamos a los demás y dice, vamos a salir de ellos, vamos a salir de ellos. Oh, I can't believe you did that awful thing. Yo no puedo creer que tú hiciste esa cosa tan grave, Oh, ese pecado. That's not God. God reaches down. Ese no es Dios. Dios se inclina He lifts us up y nos levanta, out of the miry clay. Amen. nos saca del lodo. What Amén. a Savior. Qué glorioso Praise Salvador. God. Alabado sea su nombre. The Bible says in verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that he beareth fruit, he purgeth it. Y dice también en el versículo 2, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. The first thing he does is when it's down in the dirt and the mire, he lifts it up. Y lo primero que hace es que lo levanta. The second thing he does is the ones that are bearing fruit, he purges them. Y también lo segundo que hace es aquellos que están dando fruto, Él los limpia. Oh, that's the word for pruning. Esa es la palabra para podar. Gracias. Yeah, he gets out the pruning shears and goes to work. Él comienza entonces a podar las tijeras de podar y comienza a podar la viña. You know why he does that? ¿Ustedes saben por qué lo hace? Because you and me, when we start growing as a Christian, Porque tú y yo cuando comenzamos a crecer como creyentes, when we get connected to Jesus Christ, cuando nos conectamos con el Señor Jesús, old things begin to pass away and all things become new. las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. And then we get a little bit of pride. Entonces nos llenamos con un poco de orgullo, soberbia. Look how good I am. Mira qué tan bueno soy. Look how nice I look taking the offering tonight. Mira qué tan lindo me vi yo tomando las ofrendas. Oh, look how proper I looked up here playing the piano. Fíjate que tan bien yo me veía tocando el piano. Oh, let's get this guitar back here. Ok, vamos a No, tomar no. esta guitarra. We become self-confident. Nosotros nos volvemos autoconfidentes, We become conscientes. self-dependent. Y nosotros comenzamos a depender de We otros. begin to do God's De nosotros mismos. We begin to do God's will in our own strength and in our own Y power. comenzamos a tratar de hacer la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas. And we get a whole bunch of us. Y nosotros entonces tomamos a mucho de nosotros mismos. We get too much of us. Y nosotros tenemos demasiado de nosotros mismos. And God takes out the pruning shears Y entonces el Señor toma las tijeras de podar and he cuts us down to size. y comienza a recortarnos. When I look at those pictures like that, I'm like, why did they cut everything away? Entonces cuando yo veo esa foto, dice, ¿por qué recortaron? Cortaron casi la mitad. So that it could bear fruit. Es para que puedan dar fruto. And I got a feeling
Y yo tengo un sentimiento. There's a lot of us that needs to be cut away Hay muchos de nosotros que necesita ser cortado so we can bear fruit. para que podamos así dar fruto. We think too highly of ourselves. Nosotros pensamos demasiado de nosotros mismos. Oh, no, Brother Burks, the world has a bunch of people with a low self-esteem. Entonces uno podría decir, no, doctor Burks, es que en el mundo hay demasiadas personas con una baja autoestima. And the low self-esteem is why they do the bad things they do. Y por esa baja autoestima es que ellos hacen todas las malas cosas que hacen. So we need to get them in a program to raise their self-esteem. Por lo tanto, necesitamos insertarlos en un programa que les levante la autoestima. Because if they feel better about themselves, they'll do better. Porque si ellos se sienten bien, mejor sobre sí mismos, entonces harán mejor. That's a lie. Y esa es una mentira. Because you can't fight fleshly appetites with fleshly weapons. Porque tú no puedes pelear los apetitos de la carne con armaduras de la carne. You got to use spiritual weapons. Es necesario utilizar armas espirituales. You have to have the spiritual to reproduce the spiritual. Necesitas tener lo espiritual para reproducir lo espiritual. You see, a low self-esteem and a high self-esteem is nothing more than the extremes of pride. Y ustedes saben, la baja autoestima y la alta autoestima no es nada más que la exhibición del orgullo. It's an undue focus on me. Es un enfoque en mí mismo desmedido. It's what I want to do and what Es I lo want que to yo have quiero ser, lo que yo quiero tener and what I want to be. y lo que yo quiero ser. Or look at what I'm doing. Y miren lo que yo estoy haciendo. Oh, this self-dependent, self-righteousness. It's when we start calling the shots. Este asunto de depender por uno mismo, ahí es cuando nosotros queremos decidir por nosotros It's mismos. when we start making all the decisions Cuando nosotros comenzamos a tomar todas las decisiones with no dependence upon Him. sin depender de Dios. It's like when He gets those pruning shears off, it's like peeling an onion. Cuando Él toma esas tijeras para podar, es como comenzar a quitarle las capas a una cebolla. He just starts taking off the layers, Comienza a quitarle cada capa, more and more layers. más y más. A lot of self. Demasiado de nosotros mismos. I can tell you, I'm a recovering Pharisee. Déjeme yo decirle, yo soy un fariseo de la recuperación. Hand me those 2 chairs up here, would you? ¿Puedes traerme 2 de esas sillas, por favor? I'm tired. I want to sit down. Es que estoy demasiado cansado. Right here. Yeah. And I want the preacher to sit down. I don't want him to have to stand up. Quiero que nosotros nos sentemos porque estamos I cansados. am a recovering Pharisee. Y yo soy un fariseo de la recuperación. You see, I was not the prodigal son who left home. Yo no era el hijo pródigo que dejó su casa. That was my brother. Eso era mi hermano. You see, I was the who's who in the youth department. Yo era la persona más importante en el departamento de los jóvenes. Oh, at age 17, I was running the youth department. Okay. A la edad de 17 años yo era el coordinador de los jóvenes. But my brother never made it to the youth department. Pero mi hermano, él nunca llegó siquiera al departamento, al grupo de jóvenes. When he was 16 years old, he left our home. Cuando él tenía 16 años, él incluso se fue de la casa He moved in with his drug dealer. y se mudó con su traficante de drogas He began to use drugs. y comenzó a usar drogas He hurt my parents really bad. y lastimó mucho a mis padres. My dad rearranged the furniture in the living room. Y mis padres arreglaron todos los muebles allá de la casa. He put the chair that he sat in over by the window so he could look out the window. Y puso su silla cerca de la ventana para él poder sentarse y mirar por la ventana. And every night he would watch TV and look out the window waiting for his son to come home. Y cada noche él estaría viendo televisión y mirando por la ventana a ver si llegaba su hijo. My mom would go to the front door and just look and begin to cry night after night looking for her boy Y to mi come madre home. sencillamente se paraba en la puerta y miraba hacia
hacia el fondo para llorando a ver si llegaba mi Every, hermano. every time we went anywhere, we always went by where he was living to check to see if we could see him. Y donde quiera que nosotros íbamos, siempre pasábamos por el sitio donde mi hermano estaba viviendo a ver si lo podíamos ver. 16, 17, 18. 16, 17, 18. Finally, he got his own house to move into. Finalmente consiguió su propia casa. No longer is he a drug user, he now is selling drugs. Ya él no usa drogas, ahora lo que él hace es que las vende. He would go to New York City and buy cocaine and bring it back to Lynchburg, Virginia and cut it and sell it. Y él iría a Nueva York a comprar cocaína y entonces bajaría otra vez. Now, he was not the one that sold it. He had other people in the streets that would sell it. Realmente no era él el que la vendía, él tenía personas que la vendían por él. You say, where were you at, Brother Ben? Y tú dirías, bueno, ¿y tú dónde estabas? No, I was in Bible college. Oh, no, yo estaba en el seminario de Biblia. I was going to win the world to Christ. Yo iba a alcanzar el mundo para Cristo. But I couldn't even remember whether I prayed for my brother's salvation and prayed for my brother to change or not. Ni siquiera recuerdo si alguna vez oré por la salvación de mi hermano. I began to get word from home that my brother was in trouble. Y comencé a escuchar de que mi hermano tenía problemas. A drug deal went bad, and the drug dealer came looking for my brother in my hometown. Y hubo un negocio de drogas que no salió bien y el traficante vino a nuestra ciudad a buscar a mi hermano. He was going to kill my brother. Iba a matar a mi hermano. He went to the wrong house, Y llegó a la casa equivocada and he killed the wrong man. y mató al hombre equivocado. He killed my brother's next door neighbor. Él mató al vecino de mi hermano. He went in the backyard of my brother's house and ripped off a blanket and wrapped the dead body in the blanket. Entonces se metió en la casa, en la parte de atrás de la casa de mi hermano, y tomó una sábana y enrolló en el cuerpo del vecino. And threw the man in his own trunk of the car. Y entonces puso el hombre muerto en su propia camioneta. My parents began to help my brother. Entonces mis padres comenzaron a ayudar a mi hermano. My brother was saved. Mi hermano era salvo. My brother grew up in the same house I grew up in. Mi hermano creció en el mismo hogar que yo. My brother knew better than to do all that stuff. Mi hermano sabía muy bien que no debía hacer esas cosas. My brother was with me the day that we went on Father's Day, and the preacher gave my family a plaque that said, "As for me and my house, we will serve the Lord." Él estaba conmigo cuando nosotros compramos un letrero que dice, yo en mi casa serviremos a Jehová, y lo pusimos allá en la casa. And I just was not happy about what was going on. Y yo sencillamente no estaba contento con lo que estaba sucediendo. You see, I was not the boy that left home. Y yo no era ya el muchachito que se salió de su casa. I was the boy that stayed home. Y yo era el muchachito que se quedó en la casa. And I had my own sins, Yo tenía mis propios pecados, but nobody knew about them. pero nadie los But I had a conocía. lot of self-righteousness. Pero yo tenía mucho autojustificación. There was a lot of me. Había mucho de mí. Look what I'm doing. Miren lo que yo estoy Look at the haciendo. ministry I'm doing. Miren el ministerio en el que estoy involucrado. And I was so angry at my brother. Y yo estaba tan molesto con mi hermano. My mom and dad let my brother move out of his house and move into their house. Y mi papá y mi mamá permitieron que mi hermano dejara su casa y volviera a nuestra casa. What? Y yo digo, ¿cómo? I found out my brother was hiding the drugs all along in my parents' basement. Y yo descubrí que mi hermano estaba escondiendo sus drogas todo el tiempo en el sótano de la casa de mis padres. My mom told me that he came home from a real job and he come to the front door and the plaque was gone. Y me dijo mi madre que él llegó del trabajo y se dio cuenta que el letrero faltaba. He came to my mom and said, "Mom, where's the plaque on the front door?" Y entonces él le preguntó a mi madre, madre, ¿dónde está
el letrero allá en la puerta delantera. She said, you'll have to ask your dad. Y ella le dijo a él, tienes que preguntarle a tu padre. My dad got home from work and my brother asked my dad, Dad, where's the plaque on the front door? Entonces mi padre llegó del trabajo y mi hermano le preguntó a mi padre, padre, ¿dónde está el letrero allá en la puerta delantera? My dad choked up Y mi padre se entristeció, and tears began to get on his face. comenzaron a bajarle las lágrimas. He said, son, you know I can't have it on there right now Y tú sabes que ahora mismo no puedo tener ese letrero en la because my puerta house is not serving the Lord. porque mi casa no está sirviendo al Señor. You know I want it to be on there. Tú sabes que yo quería que estuviera ahí. God used that in my brother's heart. Y el Señor usó eso en el corazón de mi hermano. The next Sunday he went to church. El siguiente domingo él fue a la iglesia It wasn't long before he repented of his sins. y poco después él se arrepintió de sus pecados. It wasn't long before God started cleaning him up. Y no pasó mucho tiempo hasta que el Señor comenzó a limpiarle. Everybody was happy Todo el mundo estaba contento, but me. excepto yo. I would have never said these words, Yo nunca hubiese dicho estas palabras, but here's what I thought. pero esto es lo que yo pensaba en ese momento. How can that boy get so freely what I've worked so hard for? ¿Cómo puede ese muchacho recibir de manera tan gratuita todo aquello por lo que yo he trabajado tan duro? That doesn't sound very spiritual, does it? Eso no suena muy espiritual, ¿verdad que no? Next thing I know, he's singing in the choir. Poco después yo me doy cuenta que el hombre está cantando en el coro. Not too long before he's standing up behind the pulpit singing specials. Y de repente está él detrás del púlpito cantando especiales. But his brother wasn't there to welcome all that. Pero su hermano no estaba ahí para darle la bienvenida a todo eso. I was still in the backyard. Yo todavía estaba allá atrás. I refused to come in. Yo me rehusaba a entrar. Because God showed me through my brother Pero el Señor me mostró a través de mi hermano that even though he left the Father's house and I stayed, que aun cuando él dejó la casa de mis padres y yo me quedé, both of us was as far away from the Lord as we both could be. que ambos de nosotros estábamos tan lejos de Dios como pudiéramos estar. My brother had to have the Lord lift him up and clean him off. El Señor tuvo que tomar a mi hermano y levantarlo y limpiarlo. I got the shears on me. Yo necesitaba tener las tijeras de podar sobre mí. He began to cut away on me. Y el Señor necesitó estar cortándome. There wasn't much left when he got done. Y no sobró casi nada cuando él terminó. I honestly looked for a way out of the ministry during that years. Durante esos años realmente yo estaba buscando cómo salir del ministerio. I was so embarrassed Y yo estaba tan avergonzado. because the Christian life had become all about what I was doing for him. Y porque la vida cristiana se convirtió en todo lo que yo estaba haciendo para él, Instead of all that he is doing en vez de todo lo que él está haciendo for me. para mí. That's what abiding is. Eso es lo que significa permanecer. When you abide in him, Cuando permaneces en he él, abides in you. él permanece en ti. In John chapter number 15, Entonces en Juan 15 we see that this pruning is taking place and this lifting up is taking place. vemos que el Señor está podando y está levantando. And then it says in verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Every branch that beareth fruit, he purgeth it. Listen, that it may bring forth more fruit. Dice al final, para que lleve más fruto, versículo 2. And the Holy Spirit is the one that imparts this life to us. Y es el Espíritu Santo que coloca esta vida en nosotros.
And so our focus needs to be on God. Por lo tanto, nuestro enfoque tiene que ser en Dios. If our focus is on serving God, our focus is in the wrong place. Si nuestro enfoque está en servir al Señor, pues está colocado en el sitio incorrecto. If our focus is on standards and conviction, it's in the wrong place. Si nuestro enfoque es en estándares y convicciones, está en el lugar incorrecto. The Bible says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our La faith. Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Because he is the object of our dependence. Porque Él es el objeto de nuestra dependencia. He is our object. Él es nuestro objeto. And we have faith in the object. Si nosotros tenemos fe en ese objeto, And we got to keep our focus on the por lo object. tanto tenemos que poner nuestro enfoque en ese objeto. Like the message this morning, we've got to get our focus on the one that's giving grace. Como el mensaje esta mañana, nuestro foco tiene que estar en aquel que nos da su And we got to gracia. believe that he's giving grace tonight, just like he was this morning. Tenemos que creer que Él está dando, impartiendo gracia constantemente esta noche, igual que esta mañana. We see these students change. Nosotros vemos a estos estudiantes saw en el pictures programa this cambiando. Vimos las fotos esta mañana, But ¿verdad? I want you to hear a story from my wife. Pero yo quiero que ustedes escuchen una historia de mi Because de mi not only do esposa. we see them change, but we see them begin to bear fruit. Pero también no solamente los vemos cambiar, vemos que comienzan a dar fruto. Before she starts, I want to tell you about Randy Bredesen. Y antes de que ella comience, voy a hablarles sobre Randy. Randy was a 64-year-old drug dealer in our community. Randy era una persona de 68 años que era traficante de drogas. And one of the men that he gave drugs to came to our program and got saved. Y uno de los hombres a quien él le daba drogas vino a nuestro programa y el Señor le salvó. 5 months later, this man got burdened for his drug dealer. 5 meses después, ese hombre tuvo carga por aquel que traficaba drogas con He él. took the addiction program director to his house to visit him. Entonces llevó al director del programa con él a la casa del traficante. And Randy saw Josue coming toward the house. Y Randy vio como Josué venía hacia la casa. And he said, "Get away, Joe. Y le dijo, aléjate, Joe, I don't want to see you. yo no te quiero ver. I just got out of a 28-day program and I don't need to be around people like you." Y él le dijo, yo acabo de salir de un programa de 28 días y no quiero estar alrededor de gente como tú. And old Joe said, "Ha ha ha, yes you do." Y Joe dijo, sí, tú tienes que hacerlo. And he went straight to the door and went inside. Y vino justamente y entró por la casa. And 45 minutes later, Randy Bredesen got saved. Y 45 minutos después, Randy se fue salvo. And Randy Bredesen, he was alive in our church for 8 years before he passed away. Y Randy estuvo en nuestro programa durante 8 años antes de morir. And Randy Bredesen started bringing people to church and to Jesus Christ. It was the most amazing thing in the world to Y watch. comenzó ese hombre a traer gente a Cristo Jesús y a la iglesia. Fue la cosa más maravillosa que había visto. Nobody had to manipulate him to go soul winning. Nadie tenía que manipularlo para que fuera a ganar almas. Nobody had to beg and plead for him to tell other people about Jesus. Nadie tenía que rogarle para que fuera a hablar a otros por Cristo. All we told Randy was to abide in Christ. Todo lo que él necesitaba hacer era permanecer en Cristo. And he bare much fruit was born. Y por lo tanto, después que él fue limpio, él llevó mucho fruto. I'm going to tell you about a lady named Tina. Yo quiero hablarle de una dama Tina. que se llama Tina. When Tina first came to our program, Cuando Tina vino a nuestro programa por primera vez, she was wearing an ankle monitor. ella estaba utilizando un monitor agarrado a su tobillo. She had been under arrest Ella había estado arrestada
She had been a part of a drug deal gone bad. Había sido parte de un negocio de drogas que salió mal She had seen somebody kill someone else. y vio como alguien mató a otra persona. And the police wanted her to testify in court. Y la policía quería que ella testificara en corte. They didn't put her in jail, but they put her on house arrest. Bueno, no le pusieron en la cárcel, pero sí la pusieron arresto domiciliario. And they told her the only place you can go is to church or to RU. Y le dijeron, los únicos dos sitios donde te puedes ir es a la iglesia y al programa de Todos Transformados. And Tina was living with her parents. Y Tina estaba viviendo con sus padres. She was 35 years old, Tenía 35 años. and she and her mom did not get along. Y ella y su madre no se llevaban bien. So every time we had church or RU, she was there. Pero cada vez que teníamos cultos en la iglesia o el programa Todos Transformados, ella estaba presente. The first time I met her, she had that ankle bracelet on. She was very, very pale, white, and her eyes were really big. Y la primera vez que la vi, que ella tenía el monitor en su tobillo, ella estaba muy pálida y sus ojos eran grandes. She was very scared, Estaba muy asustada and she was paranoid. y realmente tenía paranoia. She was still coming off of drugs. Todavía estaba saliendo de las drogas. She was scared to death someone was going to kill her. Ella tenía un miedo terrible de que alguien fuera a matarla. I gave her our first little book, Yo le entregué el primer pequeño libro del programa and I said, Tina, do the next challenge. y yo le dije, Tina, haz el próximo reto, el próximo desafío. Tina shook her head and did exactly what I said. Y Tina asintió e hizo exactamente lo que yo le dije. It was just a few weeks later that Tina got saved. Y fue unas semanas más tarde que Tina fue salva por Cristo. And Tina was at church every time the doors were open. Y Tina estaba en la iglesia cada vez que las puertas estaban abiertas. She was finally allowed to get a job, Finalmente se le permitió trabajar, but she could only go to work, church, or RU. pero ella solamente podía ir al trabajo, a la iglesia o al programa. She got into our curriculum and she quickly learned how to abide in Christ. Ella se sumergió en nuestro currículo y rápidamente aprendió a permanecer en Cristo. Over time, the paranoia went away. A través del tiempo la paranoia se disolvió. And just like the transformations you saw this morning on the video, that happened to Tina. Y justamente, exactamente como la transformación que ustedes vieron esta mañana, eso sucedió a Tina. She started to glow with the joy of the Ella Lord. comenzó a brillar con el gozo del Señor. About 6 months later, 6 to 8 months later, 6 meses a 8 meses más tarde, Tina walked into our Friday night program. Tina comenzó a entró en nuestro programa el viernes en la noche. And one of the things I love about working in RU is they just speak straight from their heart. Una de las cosas que a mí me gusta trabajando en este programa es que estas personas dicen inmediatamente lo que tienen en su corazón. Many times they don't grow up in church, Muchas veces no crecen en la iglesia and so they don't always know the church words like we do. y muchas veces no conocen las palabras, la jerga de iglesia que nosotros tenemos. And Tina walked in that night and she said, "Oh, I had a bad week." Y ella dijo una noche cuando fue al programa, yo tuve una semana pésima. She said, "Girl, it was so bad." Y me dijo, mira mujer, eso fue tan malo esta semana. And I thought, "Oh no." Y yo pensé, Because usually when a girl tells me that, it means she fell off the wagon. Y a menudo, Yeah. How do they say that? a menudo cuando una de las jóvenes me dice eso, significa que ella se cayó de nuevo en su adicción. I was afraid she had gone back to her old ways. Yo pensé que ella había regresado a sus viejos caminos, Because it's very hard to learn new coping mechanisms. porque realmente es muy difícil aprender mecanismos nuevos para tratar con estas adicciones. When life circumstances are hard. Cuando comienzan a venir sobre ti las circunstancias
circunstancias difíciles de la vida. And she didn't call me all week. Pero ella no me llamó toda la semana. I said, Tina, what happened? Y yo le pregunté, pero Tina, ¿qué pasó? She said, oh, my boss yelled at me. Oh, pero mi jefe me gritó. And me and my mom, we got in a fight. Mi mamá y yo peleamos. And I was talking to my son on the phone and he's not doing good in school. Y yo estaba hablando con mi hijo por teléfono y él no está haciendo nada bien en el colegio. And the old Tina would have gone back to using drugs. Y la vieja Tina hubiese regresado a usar drogas. And I said, well, what happened? Y entonces yo le pregunté, ¿pero qué pasó? And she goes, well, let me tell you. Y ella me dijo, bueno, déjame decirte. And she reached in her back pocket and she pulled out 6 little cards. Y ella sacó de su bolsillo de atrás 6 tarjetas. Part of our curriculum is they learn to meditate every day on God's word. Parte del currículum es que aprendan a meditar todos los días en la palabra de Dios. And she goes, listen to this. Y ella me dijo, escucha esto. On Monday, God said, and she read the verse. En el lunes el Señor me dijo y leyó el versículo. And then she goes, and then on Tuesday, would you believe he said this? Y entonces el martes, ¿tú crees que él me dijo esto? And then on Wednesday, he told me this. Entonces el miércoles él me dijo aquello. And then she said, did you hear Pastor Kingsbury on Wednesday night? Because he was talking to me. ¿Y tú escuchaste al pastor Kingsbury el miércoles en la noche? Él estaba hablando conmigo. And then she said, then on Thursday, God said this. Entonces el jueves el Señor dijo esto. And she said, and then I got up this morning and God told me this. Entonces esta mañana yo me levanto y el Señor me está diciendo esto. So she goes, I guess I'm just going to do what God says. And she listed exactly what she needed to do. Y dijo, bueno, entonces entiendo que voy a hacer exactamente lo que Dios me ha dicho. Y entonces dijo una lista de cosas que el Señor quería que hiciera. Because Tina learned to get answers from God. Porque en ese momento Tina demostró que ella aprendió a recibir su respuesta de parte de I Dios said, mismo. girl, you don't even need me anymore. All you need is him. Y yo le dije, mira, joven, tú ya no me necesitas. Tú solamente necesitas a Dios. Number one, we said that we have to focus on look at the focus of abiding on Him. Entonces, en primero, nosotros vimos que debemos tener el foco de permanecer en Él. Number two, the faith of abiding in Him. En número 2, it says fruit right there. It's the wrong one. It should be Okay, faith. debe ser la fe de permanecer en Él. Número 2. And we find that in verse number 4 and 5. Y vemos eso en el versículo 4 y 5. When we have faith in a God like He is, Cuando tenemos fe en el Dios que es Él, and we by faith decide we need to abide in y Him, por fe nosotros decidimos que necesitamos permanecer en Él, we also can believe what the Bible says, that He will abide in us. debemos creer lo que dice la Biblia, que entonces Él va a permanecer en nosotros. In James chapter 4, if we would have read 2 more verses this morning, it would have said, draw nigh unto God. En Santiago capítulo 4, si hubiésemos leído esta mañana 2 versículos más, dice que nosotros debemos acercarnos a Dios. And if we draw nigh to God, God will draw nigh to Y us. dice que si nos acercamos a Dios, entonces Él se acercará a nosotros. Lots of Christians are not abiding Pero muchos cristianos no están because they're not permaneciendo. claiming the truth. Nosotros estamos reclamando las verdades. And right here in the verse it Aquí- says, aquí without está. me you can do Aquí nothing. dice que sin mí no podéis hacer nada. Right at the end of verse number 5. El versículo 5 al final. You know what that implies? Y ustedes saben lo que eso significa, That implica. with Him we can do all things. Implica que con Él sí podemos hacer todas las cosas. Spirit enablement, spirit dependence. Y ustedes saben que la capacidad que da el Espíritu hace que uno dependa del Espíritu. God dependence, that's the answer. Depender de Dios, esa es la respuesta. Flesh dependence won't work. Depender de la carne no va a funcionar. Self-will will not
not work. El tener voluntad propia no va a funcionar. Self-development is not the El answer. desarrollo personal no va a funcionar. I remember when I was in Bible college, a preacher preached on Luke 15 in verse number 16. Recuerdo que cuando estaba en el seminario que un predicador predicó en versículo 15, 16. Go ahead and read that, preacher. 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. And I missed the whole part about abiding. All I want to do is bear much fruit. Y yo sencillamente pasé por alto todo lo que dice sobre permanecer. No, Lo que yo quería era dar fruto. My focus was to get out there and fill up a bus and bring people to church. Lo que mi enfoque era salir allá afuera, llenar un bus de gente y traerlos para la iglesia. And I got a lot of certificates. Y yo recibí muchos certificados. I got a lot of recognition. Y yo recibí mucho reconocimiento. But I wished I had have stopped and read the whole verse, Pero ojalá yo hubiese leído todo el versículo, because it would have been so much easier. porque hubiese sido tan más fácil, Because he would have done all the work, porque Él hubiese hecho toda la obra and he would have done it through me. y lo hubiese hecho a través de mí. Abiding in him. Permanecer en Él. That is done by faith. Y eso se hace por la fe. Romans 5:2, preacher, I don't know if you got that on here. I gave you that verse on your phone. By whom also we have access by faith into this grace. Romans 5:2. 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. The same way we have access to grace is by faith. En la misma forma que nosotros tenemos acceso a la gracia es por la fe. The same way we have access to abiding is by faith. La misma forma que tenemos acceso al permanecer es Yeah. por la fe. We have to believe that that's available on the spiritual level that we now have in Christ. Tenemos que creer que está eso disponible en la misma medida en Cristo. Finally, let me go to the last point, the fruit of abiding. Entonces vamos a ver el fruto de permanecer. The fruit of abiding. Let me see. Am I going the wrong way now? El fruto de permanecer. Ah, right there. Is that all three? Is that all Okay. three? No, No, that's go something. ahead. Oh, Yeah. I went the wrong way. Well, that's it. Okay. All right, we'll get to Okay. the last point and be done. Vamos al último, el fruto de The permanecer. fruit of abiding. Okay, el fruto de permanecer. There you go. There it is. All right. Okay. He's working it right there. Gracias, hermano. There are two ways this happens. Hay dos formas que esto sucede. The first way is through the fruit that includes the fruitful character of Christ in you. Y es el carácter el fruto es el carácter de Cristo en ti. In chapter 15, the word love is used 9 times. Y en este capítulo 9 veces se usa la palabra amor. In chapter 15, the word joy is used 2 times. Y la palabra gozo se usa 2 veces. And you know, when you and I get saved, Christ comes in to live inside of us. Y usted sabe que cuando nosotros somos salvos, Cristo viene a vivir en nosotros. Christ in you, the hope of glory. Cristo en ti, en vosotros, la esperanza de gloria. The way we get victory over the world and the flesh is Christ in you. Cómo tener victoria en este mundo sobre la carne es Cristo en ti. But sometimes the warfare that we experience is spiritual warfare. Pero a menudo la batalla que nosotros enfrentamos es espiritual. In Ephesians chapter 1 and 2 talks about you in Christ. Efesios 1 y 2 habla de tú en Cristo. And that spiritual part of you is already seated with him in the heavenlies.
Y dice que parte espiritual tuya ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales. And both of those together is you abiding in him and him abiding in Y you. esas dos cosas juntas es tú permaneciendo en Él y Él permaneciendo en ti. And when he abides in you, he brings his character. Y cuando Él permanece en ti, Él trae consigo su propio carácter. Many people, when they start working with the addicted, they worry about how do we change their poor character. Y muchas de las preguntas que tienen los hermanos en la iglesia cuando trabajan con este programa, las personas de este programa, es cómo cambiamos el carácter de estas personas. You get out your gun Es que tú te tienes que sacar tu arma and you shoot them. y tú le disparas. No. No, eso no. But you have to teach them Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Lo que tenemos que hacer es enseñarles Gálatas 2:20, estoy crucificado It's not con your Cristo. life now, it's the life of Christ in you. No es tu vida ahora, es la vida de Cristo en ti. And he brings his character, love, joy, peace, Y Él trae su carácter, que es amor, gozo, paz. long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Dice Long suffering, gentleness, benignidad, goodness. The fruit of the amor, Spirit. gozo, paz, y ya, paciencia, benignidad, todo eso. Number 2, Número 2. not only does he bring his character inside of us, No solamente Él trae su carácter en nosotros, but he also, the fruit includes the fruitful ministry of Christ through us. el fruto incluye el ministerio fructífero de Cristo a través de nosotros, en nosotros. Christ now living his life through me. Ahora es el Señor Jesucristo viviendo su vida a través de nosotros. Matthew 20 talks about us being a minister of Christ. Mateo 20 habla que nosotros seamos ministros de Cristo. And he gave his life for us so we could be a minister for him. Y Él dio su vida por nosotros para que nosotros podamos dar nuestra vida por Él. When we abide in Christ, he abides in us. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, Él permanece en nosotros. When he abides in us, we are experiencing him. Cuando Él permanece en nosotros, lo estamos It's experimentando. actually the life of Christ coming through you. Es realmente de manera literal la vida de Cristo a través de nosotros. And yet, while you're experiencing Jesus, Y aún así, cuando tú estás experimentando a Jesús, now other people in the community are going to get help. Other people in the community are now going to get the benefit of that and get help. ok, entonces otros, cuando tú estás viviendo la vida de Cristo, entonces otras personas alrededor tuyo van a recibir ayuda. So what happens, we begin to love people with Christ's love. Los frutos, vamos a comenzar a tratar a la gente, a amar a la gente con el amor de Cristo. The joy of the Lord comes out of us. El gozo del Señor sale de nosotros. The peace of God comes out of us. La paz de Dios se manifiesta a través de nosotros. And when we do that, chapter 15, verse 16 tells us that we're going to go. Entonces dice el versículo 16 que cuando hacemos eso, entonces nosotros iremos. He said, go and bring forth fruit. Dice, vayan y traigan fruto. That involves reproduction. Eso significa que estamos reproduciéndonos. It's the spiritual reproducing somebody to become spiritual. Es el espiritual reproduciéndose en alguien para que también se vuelva espiritual. And all of this is because I'm abiding in him and he's abiding in Y me. todo esto es porque yo estoy permaneciendo en él y él está permaneciendo en mí. Now, I left out a couple of verses, Yo dejé algunos versículos and I want to give those verses to you in closing. y quiero darle esos dos versículos cerrando. But before I read those verses, I want to Pero antes de leer esos versículos, I want to tell you the definition of what happens when we stop abiding. quiero darles la definición de qué sucede cuando nosotros dejamos de permanecer. When we do not abide, something ugly happens. Cuando nosotros dejamos de permanecer, algo muy feo sucede. Let me illustrate. Déjeme yo ilustrar. There's a young couple over here, and
and Ay. she has been rubbing his hair the entire service. Hay aquí una joven, por ahí una pareja donde ella ha estado pasándole la mano a la Just cabeza de él. stroking the hair. Sencillamente pasándole la mano por la cabeza. And there's a lady over here doing it to a man, and there's a man over here doing it to a woman. Y hay una mujer aquí haciéndole con un hombre y un caballero con una dama. Oh, it's so romantic from my viewpoint. Es tan romántico desde aquí. But if I go to a hotel room and get in the bathtub and there's somebody's hair there, that's gross. Pero sin embargo, yo le estoy pasando la mano aquí, pero si voy a un hotel y me meto en la tina y veo pelo de alguien ahí, pero eso es asqueroso, ¿verdad? It's yuck. Es realmente feo, It's gross. es grosero, The ¿verdad? moment that hair gets disconnected, it's like, ooh. En el momento que ese cabello se desconecta es asqueroso, ¿verdad? You ladies are spending lots of money doing your fingernails these days. Muchas de ustedes, las damas, gastan mucho dinero pintándose las uñas, arreglándose las uñas. And the other day I got on an airplane Y el otro día yo me subí a un avión and I went to sit down in the seat, y fui a sentarme en el asiento and some lady must not like the color on her fingernails. y quizás parece que una dama no le gustó el color que tenía en las uñas Because she cut her fingernails and they were in my seat. porque se cortó las uñas y estaban ahí esos pedazos en mi asiento. And then she scraped all the other color off too and put it in my seat. Y también se raspó todo el resto del color y lo dejó en mi asiento. That's disgusting. Y eso es terrible. Oh, that is nasty. Eso realmente es terrible. It's detestable. Es detestable. It's hideous. Es horrible. It's offensive. Y es ofensivo también. But we shook people's hand before we came into church. Pero nosotros le dimos la mano a personas. And when we let go, we touched the fingernail. Y cuando nosotros dejamos, muy probablemente tocamos las But uñas. the moment that it becomes disconnected, it's ugly. Porque en el momento que la uña se desconecta de ti, entonces se vuelve muy feo. It's yuck. ¿Verdad que sí? It's bad. Es malo. I'll give you one more story. Le voy a dar una historia adicional. I hope that your food from lunch is way down there. Y yo espero que ya hayas digerido tu almuerzo. I used to hang drywall. Y yo solía construir paredes de sheetrock. And we had this guy that used to hang drywall with me that was just a little bit crazy. Y había un compañero que hacía el trabajo conmigo que era un poco loco. And we would go outside at nighttime to take a break. Y nosotros durante la noche descansábamos un poco. And he would get a big in his throat. Y él ya ustedes lo escucharon. Yo no sé traducir eso. And then he would spit it up in the air. Y él se tomaba saliva y entonces escupía en el aire. And then he would open his mouth. Entonces abría la boca. Wait a minute. What's wrong? Y yo dije, pero ¿y cuál es el problema con eso? It just came out of his mouth. Acaba de salir de su boca. Why is that so bad? ¿Por qué es tan malo? Because the moment that it becomes disconnected, Porque en el momento que se desconecta de ti, it's disgusting. entonces es bien feo, es asqueroso. Now let's read the Bible. Ahora vamos a leer aquí en la Biblia, Verse number 6. versículo 6. If a man abide not in me, El que en mí no permanece he is cast forth as a branch and será is echado withered. fuera como pámpano. Notice these words, and men gather them. Y se secará, ahora noten estos versículos, y los recogen And cast them into the fire, and they are burned. y los echan en el fuego y arden. I used to think that was talking about judgment, Yo pensé que esto hablaba de juicio, but I really think it's talking about Christians who are hypocritical. y realmente ahora pienso que son cristianos que son hipócritas. It didn't say God
separates them or cuts them off. Dice, no dice ahí que es Dios que los saca y los pone a arder. It didn't say God carries them off. No dice que es Dios que los quita. It said that's what men do. Eso es lo que los hombres hacen, The cleanup crew. los que los limpian. The people that ain't right. Las personas que sencillamente dicen, eso no está bien. I mean, how can that preacher do what he did? ¿Y cómo que es posible que ese predicador haya hecho Oh, lo que he hizo? made some bad mistakes. Él hizo unos pecados bien feos. Well, you better be careful Tengan cuidado, because I believe there's a God who reaches down to pick porque them creo up. que hay un Dios que se inclina y recoge And las, he shears them back, cuts them back y también corta las pámpanos so they can bear fruit again. para que puedan dar fruto otra vez. The moral of the whole story is we must stay abiding in Him. Entonces el punto de toda la historia es que nosotros necesitamos permanecer en Él. And I hope you'll remember that from this point forward. Y yo espero que tú recuerdes eso desde este punto en adelante. When you see somebody looking up with their mouth open, Cuando tú ves a alguien mirando hacia arriba con su boca abierta, let it remind you, que eso te recuerde, I don't want to be disgusting in the sight of God yo no quiero ser realmente feo a los ojos de or the Dios, sight of man. sucio a los ojos de los hombres. I need to abide in Him. Y yo necesito permanecer And that en is done Él. by faith. Y eso se hace por fe. And when I'm walking in faith, Y cuando estoy He's doing the work. andando por fe, Él está haciendo la obra. And love can come out. Entonces el amor puede And salir. joy Y el gozo and peace. y la paz. and fruit can come. Y el fruto puede ser. People can get saved this Puede week. ser. Y la gente esta semana puede ser salva. This would be a wonderful week to invite people to church. Y esto puede ser una gloriosa semana para invitar a la gente a la iglesia. This would be a wonderful week to come to church every night so you can learn how to abide in Him Y more. esta es una gran semana para que puedas venir cada día a la iglesia para que aprendas a permanecer más en Él. The theme of the conference is todos transformados. Y este es el tema de la conferencia. Todos All transformados. can be changed. Todos nosotros podemos ser cambiados. Everyone can be changed. Cada uno puede ser cambiado. All of you can be changed. Todo en ti puede ser cambiado. In Jesus Christ. En Cristo Jesús. I don't know if the instruments to come, if they will, the piano player. Yo quisiera que el hermano Andrés pueda venir, I por know it's been a favor. long day, Yo sé que han sido un día largo, but I know what I want to do tonight. pero yo sé lo que quiero hacer esta noche. I want to abide in Him Y yo quiero permanecer en Él. because I know what it looks like when I need to be all pruned up. Pero cut up. porque yo sé lo que es cuando yo estoy siendo un hipócrita, un fariseo. My wife knows what it looks like too, Y mi esposa también lo sabe. and so does yours. Y también tu esposa. My children know what it looks like, Y tus hijos saben cómo te ves. and so do yours. Y también los hijos míos y también los tuyos. We need to rejoice with those who rejoice. Necesitamos regocijarnos con aquellos And que we se need to learn to regocijan. weep with those who weep. Y necesitamos cegar con aquellos que ciegan. And maybe God spoke to you today about His grace and abiding in Him. Quizás el Señor te habló sobre su gracia y sobre permanecer en Él. Would you stand together tonight? Vamos a levantarnos, por favor. As the ponernos de pie. instruments play, would you come and pray if the Lord speaks to your heart? Ok, mientras tocan los instrumentos, si quieres, el Señor te ha hablado, ven adelante y ora aquí delante del Señor. I'm going to go down, and I don't know what the preacher's going to do, but I'm going to spend a few moments praying for this conference this week. Y yo voy a bajar también y voy a estar orando unos momentos por la conferencia esta semana. I really want people to get this idea of todos transformados this week. Y yo quiero realmente que esta semana la gente entienda esta idea de todos transformados. That only comes because we abide in Him. Y todo eso sucede solamente cuando permanecemos en Él. Oh, Heavenly Father, please meet with us this week. Padre Celestial, por favor, reúnete con nosotros. Please move us like you want to move us and make us like you want to make us. Esta semana, Señor, muévenos como tú quieres movernos y haznos como tú quieres que seamos. For it's in Christ's name we pray. Porque en Cristo Jesús, Amen. yo te lo pido. Amén. Amen.
Entonces el Señor ha hablado contigo, quieres venir a orar. Venga un momentito y ora al Señor aquí delante. El Señor te ha hablado. Señor quiere que nosotros permanezcamos en Él. Él quiere permanecer en nosotros. Él quiere tomar el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Él quiere transformar cada uno de nosotros desde la raíz de nuestro corazón. Transformarnos por completo, hacernos como Cristo es. Él quiere tomar el control en nosotros, permanecer en nosotros, guiando cada parte de nosotros. Hay cosas en mi vida, en tu vida, que tienen que desaparecer, tienen que ser cortadas por Cristo, tienen que ser podadas. Quizás tú te sientes que has estado arrastrándote. El Padre Celestial se inclina y te levanta, te recoge, te limpia, quita el polvo, quita el sucio. Él quita lo que está malo. Oh Padre, grandes y cosas maravillosas vas a hacer con nosotros esta semana. Oh Señor Dios del cielo, muévenos a mover nuestra agenda para estar aquí y escuchar tu voz. Tú has decidido hablarnos. Hemos orado por más de 6 meses por esto. Deseamos, Señor, que la Iglesia Bautista Cristiana sea expuesta a tu palabra de tal manera que nos transformes. Transfórmame a mí, al pastor Yadín, ambos como pastores, nuestras familias. Transforma a los diáconos, a sus familias, a los hermanos que están en cada ministerio, en cada servicio. Cada persona que asiste, cada persona que viene. Mire, Señor, a los pastores y otros hermanos que vendrán durante la semana. Oh Dios, haz la obra que nadie puede hacer. Y hazla a pesar de nosotros, por favor, Señor. Magnifica a Cristo en nosotros. Quizás esta noche hay alguien aquí en el salón que todavía no se ha convertido a Cristo y necesitas convertirte a Cristo Jesús. Necesitas abandonar tu vida y dar un giro por completo. Dejar de mirarte a ti mismo y mirar a Cristo. ¿Quieres tú hacerlo esta noche? El Señor Jesús, con brazos abiertos, murió en la cruz para recibirte. Y ahora resucitado, Él te da vida eterna, te da perdón, limpia tu vida. Él te rescata de ti mismo y de todo lo que tú estás haciendo y has hecho. Él va a limpiar tu vida. Él quiere darte el perdón y la vida eterna. ¿Quieres que el Señor te perdone y te dé la vida eterna? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo te ha resultado la vida hasta ahora? Tú tienes el control, tú tienes el dominio. ¿Cómo te ha ido?
¿Cómo te ha ido? Resentimiento, dolores, problemas familiares. ¿Cómo te ha ido sin Cristo en tu vida? ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no aceptas que Él sea dueño y Señor y Salvador de tu vida y de tu alma? Ahí en tu asiento tú puedes pedirle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados ahora mismo. Mira mi vida y mira el desastre que he hecho de ella. Pero Señor Jesús, ahora vengo y me vacío de mí mismo. Y deseo que tú, Señor Jesús, tomes el control de mi vida. Perdona mis pecados. Salva mi alma. Dame por favor la vida eterna. Y sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. En este momento entrego mi vida en tus manos. ¿Es eso lo que tú estás pidiendo al Señor? Todo el mundo tiene los ojos cerrados. Si tú oraste de esta manera, levanta tu mano y déjame ver tu mano para yo orar por ti. No te voy a avergonzar. No te voy a avergonzar. Pero déjame ver tu mano. Yo quiero orar por ti. No voy a... Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? El Señor quiere tomar el mando de tu vida, quiere salvar tu alma, pero debes permanecer en Él y Él permanecerá en ti. Padre, mira todos estos hermanos aquí al frente, las luchas que ellos tienen, los dolores que ellos tienen, las decisiones que están tomando. Oh Dios de gloria, magnifica a Cristo en sus vidas. Que baje toda tu gracia sobre todos ellos y nosotros que la necesitamos. Oh Señor de gloria, te encomendamos la conferencia, te encomendamos los predicadores, te encomendamos todo esto, Señor. Aparta el diablo de este lado. Te pido que, Señor, que nos libres de todo tipo de complicaciones para que estemos aquí y recibamos palabra de Dios. Y quiero pedirte por este caballero que levantó la mano. Quiero pedirte, oh Dios, por él. Tú le hablaste. Hay cosas sucediendo en sus vidas en su vida que no sabemos, no conocemos, no entendemos, pero tú lo sabes todo. Y de todos los días que han pasado en este año, hoy, ahora en la tarde, tú lo trajiste para que escuchara este mensaje. Tú tienes planes, tú estás interesado en su vida y en su alma. Él está aquí, porque nadie puede venir al Señor Jesús si tú no lo traes. Y Él hoy escuchó. Te pido, Espíritu de Dios, que tú hagas la obra en Él. Yo no sé cuáles son los sufrimientos al que Él está expuesto. No sé cuál es la transformación que Él necesita. Pero Él, igual que cada uno de nosotros, necesita de ti. Y quiero pedirte, Dios, que toda tu gracia, tu misericordia, tu amor se manifieste en su vida. Levántale, oh Dios, recógelo el Señor, fortalécele, transfórmale a la imagen de Cristo. Sálvale, perdónale, Dios Señor. Dale a Él sed por tu palabra, sed por tu gloria. Las situaciones de su vida que están complicadas ahora mismo, te quiero pedir, Señor, que tú le fortalezcas, le des sabiduría y le ayudes a ir resolviéndolas para gloria de tu nombre. Lo encomendamos a ti, Señor, y nos encomendamos a ti. Nosotros que nos vestimos bonito, que venimos a la iglesia, que tenemos las palabras correctas. Nosotros, Señor, que tantas veces hemos sido tan hipócritas. Límpianos, vacíanos de nosotros mismos. Límpianos para que brille Cristo, para que sea Él glorificado. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.